Primero agradecer a Yo Amo Uruapan por la invitación a esta entrevista, gracias por tomarme en cuenta y bueno, gracias a la cafetería Perla del Copaticio por recibirnos tan amablemente. Bueno, pues qué bonita pregunta. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy, como les decía, soy María Concepción Ramírez Sámano, nací aquí en Uruapan, Michoacán, el 8 de abril de 1956. Y mis papás fueron Bolívar Ramírez Barragán y Nonila Sámano Erdosain, personas reconocidas aquí también en la sociedad uruapense. Y bueno, somos 7 hermanos, de los cuales somos 3 mujeres, 4 varones. Y bueno, todos, gracias a mi padre y a mi madre, logramos también tener una carrera profesional en base a mucho esfuerzo, porque pues no éramos ricos ni mucho menos, pero mi padre era una persona muy trabajadora y pudo darnos estudio, y no solo estudio universitario, sino que también nos inculcó el gusto por la cultura. En mi casa siempre había libros, había música, mi papá era un melómano, él conocía de toda la música clásica y siempre escuchábamos ese tipo de música en la casa. No solo esa música, de todo tipo, los tríos le gustaban mucho a mi papá, por ejemplo, ¿no? Pero aprendimos a amar el arte, como la música, los libros, pintura, etcétera, más que nada por mi papá, que él también tuvo un papá que era muy culto, que le gustaba el arte en todas sus expresiones, así que heredamos de nuestros padres el gusto por el arte y la promoción de la cultura, además de que mis papás fueron siempre personas que buscaban el bien común y se dolían del dolor de sus semejantes y trataban de ayudarlos de alguna manera. Eso nos enseñaron nuestros padres, fue nuestra herencia. Y bueno, yo soy la segunda de 7 hermanos, como les decía. Estudié en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estudié medicina y he ejercido desde el año 80, he ejercido esta profesión hasta la actualidad. Ay, qué bonito, me hiciste recordar muchas cosas. Bueno, nací primero en la calle 5 de Mayo. Ahí nací de manos de una partera. En aquel tiempo no se usaban mucho los médicos o los ginecólogos para este tipo de casos que eran los partos. Nací en la calle 5 de Mayo, ahí vivían mis abuelos maternos también, mi abuela Emilia, mi abuelo Vicente, y les quiero decir que mi abuelo Vicente Sámano González fue coronel de la Revolución, y yo lo conocí él ya muy viejito, pero él o Emilia, mi abuela, nos contaba cosas de la Revolución. Mi abuelo fue coronel y se quedó como el coronel no tiene quien le escriba de García Márquez, esperando su pensión que nunca llegó. Bueno, la infancia era muy diferente a la actual, lógicamente, muy tranquila, jugábamos en la casa o en la calle, pues con lo que había, con muñecas, con la imaginación más que nada. No teníamos muchos juguetes, ni mucho menos, y claro, no existía esto de la tecnología que ahora existe. Así que jugábamos con la imaginación, con lo que había, las piedritas, la tierra, las muñecas, las hojas de las plantas, hacer comidita, hacer perfumes, según nosotros hacía perfumitos con tantito alcohol y pétalos de florecitas, por ejemplo, ¿verdad? Yo jugaba mucho con 2 primas que éramos más o menos de la edad, éramos contemporáneas y jugábamos mucho. Con mis hermanos, pues ellos jugaban más a cosas de hombres, pero también a veces les cogía sus carritos, sus soldaditos, etcétera, ¿no? A escondidas de ellos porque no les gustaba. Pero éramos pues unidos como creo que eran las familias de antes. Creo que ahora las familias están muy dispersas y están desunidas, aunque vivan en la misma casa. Desayunan, comen y cenan a diferentes horas, diferentes comidas, porque ahora les preguntan a los niños qué es lo que quieren comer, no como antes, que comíamos lo que había y lo teníamos que comer. Y además nos gustaba, quizá porque no había otras cosas, no sé.
Pero éramos una familia unida con mis hermanos, jugábamos en la calle también, a los encantados, a la roña, etc. En la escuela, por ejemplo, en la primaria, yo estuve en el Colegio Hidalgo, y pues también jugábamos a eso, a las rondas, a los encantados, en este colegio que se llama Colegio Hidalgo ahora, en aquel tiempo se llamaba Colegio Guadalupano, y se encontraba en la calle Saravia. Y la calle Saravia, cuando yo entré a primer año de primaria, estaba empedrada, no estaba pavimentada, y había unos árboles grandísimos, enormes, no como los que hay ahora, que son unos arbolitos ahí, llenos de tierra y de smog. En aquel tiempo eran árboles hermosos, grandes, y muchas calles de Uruapan estaban empedradas. Después de que nací, pues ahí en 5 de Mayo, fuimos a vivir a otra casa por la calle José Moreno. José Moreno, ahí como a media cuadra antes de Mazatlán. Una casita sencilla también, alrededor había muchos baldíos en aquel tiempo, ahora está todo construido con casas. Pero inclusive en una narración que yo tengo que se llama Flores Azules, ahí narro cómo mi abuela materna nos pedía a mi prima Emilia y a mí que fuéramos a cortar ciertas florecitas que ella nos decía cuáles eran, azules, moradas, porque mi abuela materna era una bruja blanca y ella hacía curaciones con hierbas, y con esas florecitas no sé qué pócima ella hacía y nos mandaba que se las cortáramos. Y bueno, yo recuerdo a mi abuela Emilia, mi abuela materna, que ella también leía las cartas. Iba la gente allí a tocar la casa para que ella les leyera las cartas y les diera pues ciertas sustancias para curarse de ciertas cosas. Mira, yo era muy obediente, la verdad. Y me decían mis papás que yo era muy buena niña, era muy obediente, y sí era, no sé si porque me daba miedo, pero mi papá nunca nos pegó, ni mucho menos, ni mi mamá. Pero sí era muy obediente, y además yo era muy introvertida, era muy tímida. Ahora las personas que me conocen dicen que no creen que yo era introvertida, que yo era tímida, pero yo era de las que no hablaba, me daba mucha vergüenza, todavía en la secundaria, en la prepa. Quizá me ayudó mucho lo de la escritura, me ayudó la vivencia del arte, el acudir a actividades culturales, empecé a conocer muchas personas que tenemos las mismas inclinaciones, los mismos gustos, y empecé a aprender pues también a desarrollarme en otros ámbitos fuera de mi familia y de mis personas cercanas. Yo pienso que sí, porque yo la veía que ella curaba a las personas. También sobadora, pues los tobillos y la mollera y todas esas cosas, ¿verdad? Que antes la gente creía, ahora ya casi no se creen esas cosas, pero sí funcionaban. Y de hecho funcionan, por la fe o por lo que quieran ustedes, pero funcionan todavía. Bueno, no fue difícil, gracias a Dios. Presentamos un examen como se presenta siempre, y gracias a Dios lo pasé, porque no por presumir, pero siempre fui aplicada, siempre fui, todos mis hermanos, todos mis hermanos, mención honorífica y abanderados en la secundaria, en la ESFU 1, y estudiamos. Entonces, pues pasé el examen y así entramos a la facultad, y fue una experiencia o una etapa de mi vida muy importante, una etapa muy importante de formación, de conocer a tantos maestros diferentes, tantas maneras de explicarnos lo que es la carrera de la medicina. Unos maestros nos desanimaban, nos regañaban, otros nos animaban, etcétera, ¿no? Pues cada quien en su forma de ser, pero fue una experiencia muy hermosa y muy importante en mi formación. Mira, realmente me dedicaba solo a estudiar, pero sí, ya después entendí que es un espacio donde se forman las mentes también, y esa mente revolucionaria, esa herencia revolucionaria que tiene la Universidad Michoacana, donde han salido grandes pensadores, grandes amantes de México, de su patria, y me enorgullezco de ser nicolaíta, claro, pero en aquel momento yo me dedicaba básicamente a estudiar mis materias y más que nada. Pero en el aspecto de pensar liberalmente, creo que mi papá influyó muchísimo, porque mi papá sí era un gran liberal. Él tenía libros de todo tipo en casa, por ejemplo de Marx,
de diferentes filósofos y que también leíamos, mis hermanos y yo. Así que yo pienso que más bien fue por el lado familiar, por mi papá, por las pláticas con mi papá, porque con mi papá hacíamos unas sobremesas hermosísimas, riquísimas y amorosas, donde hablábamos de todo, entre esos temas acerca de los ideales, de las revoluciones, de cómo pudiéramos en un momento dado hacer o colaborar para que nuestra sociedad fuera cada vez mejor, aunque a veces estamos por perder la esperanza. Sin embargo, creo que sí pudiéramos hacerlo si todos quisiéramos tener ese objetivo. Bueno, mira, yo tenía como 12 o 13 años, no menos, unos 11. Mi papá me regaló un libro que se llama Mujercitas, que ya está una película, quizá ya la han visto. Y me impactó esa novela. Y la protagonista o la heroína fue escritora. Y eso a mí me impactó, me gustó. Ese fue un detalle. Después ya tenía yo como 13 años de edad y mi tío paterno, mi tío Pedro Ramírez, él me regaló un libro de Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, aún lo conservo. Y me enamoré de Bécquer, me enamoré de la poesía. Primero fue la poesía, primero fue conocer la poesía. Y después yo trataba de imitar a Bécquer porque a mí me encantaba. Entonces yo quería escribir como él en la secundaria, por ejemplo, y escribía mis versitos ahí, ¿no? Pero lógicamente tratando de imitar lo que escribía Gustavo Adolfo Bécquer, lo cual nunca lo logré, bueno. Pero mis primeros escritos de la secundaria, que por ahí los tengo todavía, sí recuerdan a las rimas de Bécquer, ¿verdad? Y creo que a raíz de conocer la poesía fue que empecé a tratar de escribir. Luego ya en la preparatoria tuve una amiguita que me dio a conocer a Sor Juana. Y empecé a leer a Sor Juana y también me encantaba y traté de escribir como Sor Juana. Como que esa fue mi manera de aprender, tratando de imitar. Claro que jamás lo logré ni lo lograré, ¿verdad? Pero fue como una manera de hacerlo. Yo no le enseñaba a nadie mis poemas, me daba vergüenza, porque yo decía, no, pues no sirven, a nadie se los enseñaba. Y seguí escribiendo para mí nada más, a nadie le mostraba nada. Pero ya como hace unos 25 años, que empecé a desocuparme un poquito de la crianza de mis hijos, que ya empezaron a ir a la preparatoria o que ya se fueron a estudiar también, fue que me dediqué un poquito más a esto y empecé a leer más poesía, empecé a acercarme a grupos culturales, a talleres literarios, donde ya empecé a aprender, creo yo, de una manera un poquito más formal, cómo escribir poesía y a leer más autores. Ay, bueno, ha sido muy bonito, sobre todo para mí de manera personal ha sido hermoso. En primer lugar, asistir a estos colectivos, tomar diplomados, tomar cursos, etcétera, pero sobre todo en los colectivos, que es donde estamos en contacto con otras personas que sentimos igual, que queremos lo mismo, que queremos escribir cuento, poesía, que tenemos las mismas ansias por hacerlo y que queremos aprender. El grupo cultural Nezahualcóyotl fue mi primer acercamiento a los colectivos, que ya desapareció hace muchos años y que era coordinado por la maestra Sonia Trejo, que fue la mantenedora de los Juegos Florales de Uruapan durante muchos años. Y después entramos también al taller literario Ambrosía, coordinado por el maestro Ramón Guzmán Ramos, mi querido maestro Ramón. Y también ahí conocí personas maravillosas, grandes escritores, generosos, todos generosos, porque todos apoyan, todos nos apoyábamos. Allí en ese taller yo aprendí que no se trata de imponer tu forma de ser o de pensar o lo que tú crees que sabes acerca de la poesía a otras personas, sino que cada persona tiene que ir descubriendo su propia voz. Y nosotros como coordinadores lo que hacemos es nada más tratar de conducirlos por donde pueden aprender. Eso lo aprendí en Ambrosía. Y ahora yo, junto con otras personas, tratamos de hacer este tipo de colectivos con ese espíritu, con esa mentalidad. Después ya ha habido otros colectivos importantes
uno que se llamó El Llano en Llamas, otro que hicimos con sordomudos, junto con el grupo cultural Cuimu. Cuimu significa 6 en purépecha. Inicialmente fuimos 6, en la actualidad somos 6, ya se nos han ido algunos, pero se nos han ido al cielo, no a otra parte. Pero seguimos siendo 6 con muchos otros colaboradores. Y hemos hecho muchas actividades, entre ellas fundar grupos culturales, fundar talleres literarios, como este que te comento, con jóvenes y niños sordomudos. Y fue un reto, porque cómo hacerles entender a niños que no escuchan ni hablan lo que es una metáfora, y que escribieran metáforas. Gracias a que nos ayudaron la maestra Heredia, nos ayudó a ser traductora, pudimos lograrlo y sacamos una antología y hicimos la presentación de estos niños o de estos jóvenes con su antología. Incluso esta antología o este trabajo, este taller, sirvió para ganarnos el Premio de Fomento a la Lectura 2011 nacional, Premio Nacional, y recibimos el premio en Bellas Artes. Y también a raíz de eso yo fui acreedora a un diplomado que hice en Sevilla, España, acerca también de literatura. Esto con Cuimu, como les decía, ya tenemos 25 años trabajando y hemos hecho muchos trabajos. Por ejemplo, aquí tenemos este, que se llama Los Hijos del Volcán. Lo hicimos los Cuimu, los 6, y es un trabajo de testimonios de personas que vivieron en San Salvador Cumbutcio, Paricutín. Personas, muchas de ellas que ya fallecieron, porque cuando hicimos este trabajo eran personas grandes, puesto que vivieron allá, ¿verdad? En San Salvador. El volcán, como ustedes saben, hizo erupción en el 43, así que pues lo hicimos en el 2006, Los Hijos del Volcán, y pues ya eran personas mayores para que nos contaran de su experiencia de vida en aquel pueblo, de cómo vivían, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor me estoy adelantando mucho, no. Bueno, este es un trabajo que hicimos en colectivo con Cuimu cuando iniciamos en el 2003, iniciamos, pero este libro lo hicimos, salió en el 2006-2005. Esto lo hemos hecho con Cuimu. También con Cuimu hemos hecho muchos talleres literarios en escuelas, por ejemplo, talleres de cuento con niños, las primarias, sobre todo en los turnos vespertinos, porque consideramos y hemos visto, hemos observado que en las escuelas de gobierno, en el turno vespertino, es donde se encuentran los niños más desvalidos en todos los aspectos, y son los que requieren de más de este tipo de actividades. También con el grupo Cuimu hicimos un taller literario en el Cerezo de Uruapan, con las mujeres en el área femenina, durante 5 años aproximadamente, íbamos cada sábado, y fue una experiencia hermosísima. No nos trajimos ninguna antología de ellas en este momento, sacamos 2 antologías y un audiolibro. Bueno, mira, para mí ha representado una gran oportunidad de aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo con todo esto que hemos hecho, he crecido como ser humano también. ¿Por qué lo hago? Porque creo que todos los seres humanos tenemos el compromiso de hacer algo por la sociedad en la que vivimos, por mejorar, porque nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan en un entorno más favorable. No nada más la violencia que vivimos en Uruapan, no nada más las noticias del TikTok y del Face de asesinatos, de balaceras, de robos, no, sino que también hay cosas buenas que les podemos enseñar a los niños, a los jóvenes, para que vean que no es un mundo negro, que no es un mundo sin porvenir, que hay otro tipo de cosas a las cuales pueden aspirar, a la escritura, a la lectura, a la música, a la poesía, etcétera, ¿no? Y a veces no hay nadie quien se los enseñe, porque en sus familias tampoco lo practican. Y a veces en la escuela los maestros no alcanzan a hacer todo, ¿verdad? En la cárcel, por ejemplo, sí nos daba miedo ir. A mí, en lo particular, me daba miedo porque pues yo creía que ya estaba la peor gente de Europa ni del mundo, ¿verdad? Y me daba miedo. Un prejuicio que tenemos muchos los que no conocemos lo que es realmente un cerezo. Y sí es cierto que hay muchas personas que han cometido ilícitos, es cierto. Pero hay muchas que quizá fueron faltas administrativas o faltas menores, sin embargo ahí están.
porque no tienen dinero para pagar un buen abogado. O bien que las personas, las mujeres que están ahí, están por defender a su marido, por ocultar o proteger a su hijo, a su pareja, y ellas se llevan la culpa. Nosotros lo vimos. Por ejemplo, a veces ellas llevan la función de ser la que transportan la droga, por ejemplo. Y la policía las agarra a ellas, no al marido, que fue el que organizó todo, el que consiguió la droga, ¿no? Y ella es la que está pagando la condena. Y muchas de esas mujeres, la mayoría, son mujeres muy estigmatizadas. Son mujeres, son pobres, la mayoría. Son analfabetas muchas. Muchas son indígenas, algunas no hablan ni el español. Entonces, fíjense ustedes, esas 4 cosas que sumen más todavía a una mujer que está en la cárcel. Y para nosotros fue una manera de tratar de llevarles una lucecita, nada más. Y creo que lo logramos, porque como te digo, hicimos 2 antologías de un audiolibro que han tenido un gran éxito. Lo hicimos a través de un programa estatal al que ingresamos y ganamos también. Hemos llevado esa antología a muchas partes, inclusive a Italia y España. Esa sensibilidad que tienen, claro, porque son humanos igual que todos. Y eso lo aprendimos nosotros en Cuimo y en Detrás del Espejo, otra asociación que tuvimos también. Aprendí que son mujeres igual que yo, igual que tú, igual que todas las que andamos acá afuera. Exactamente. Que tuvieron un mal momento y la mala suerte de estar en el lugar equivocado, de crecer en un entorno desfavorable y que cayeron en un momento dado y que están pagando su condena, injusta o injusta. Pero pues no tuvimos que hacer mucho para arrancar la sensibilidad, no tuvimos que hacer mucho, porque ahí está. Simplemente tienen miedo, tienen temor de expresarlo, no saben cómo. Entonces en el taller literario que nosotros les llevamos, primero tratamos de adquirir su confianza, de decirles quiénes somos, de que vieran que no éramos gente que íbamos por alguna mala intención, y poco a poco nos fueron conociendo. Al principio no fue fácil, no se querían acercar. Llegó primero una y luego 2, al final éramos casi 20 las asistentes ahí al taller literario cada semana, y nos recibían con tanto gusto, de lo poco que ellas tienen nos ofrecían algo ahí para desayunar. Íbamos los sábados a las 11. Nosotros también les llevábamos, tuvimos algunos patrocinadores que nos ayudaban a llevarles algunas cosas. Y luego ya les empezamos a poner algunos ejercicios para detonar la escritura. Entonces, a través de esos ejercicios, ellas fueron sacando lo que pensaban, lo que sentían, lo que esperaban, las mismas ilusiones que nosotros, las mismas esperanzas, los mismos miedos. Exactamente, somos iguales, pero tenemos un prejuicio. Bueno, yo lo tenía, un prejuicio terrible contra esas mujeres. Y ahora no, salimos amigos de ellas. Y después vimos a varias fuera y nos da mucho gusto verlas, porque por ahí vemos algunas y nos da mucho gusto. No. Ese encuentro lo organizan otros compañeros, pero nosotros en Ambrosía y en Detrás del Espejo sí organizamos el primero y segundo encuentro de escritores en Uruapan. En el año 2011 fue el segundo encuentro, 2009, y fue un encuentro hermosísimo porque sí vinieron de todo México, inclusive extranjeros. Gracias a muchos patrocinadores logramos darles hotel, comida, hacer un libro. Fue hermosísimo ese encuentro de escritores, y también logramos traer a Carlos Monsiváis. Yo creo que tú estabas chiquillo, ¿no te acuerdas? ¿En qué año fue Carlos Monsiváis? 2009. Y también un personaje de un gran corazón, además de que era un sabio. Era un hombre noble y nosotros lo trajimos también. Claro que sí. Mira, te voy a hablar del primer libro mío. Es un poemario, como ven ustedes, pequeñito, que se llama La abuela y yo. Y lo dediqué a mis primeros nietos, Juan Carlos y Camila. Y son pequeños cuentitos, pequeños
poemas, poemínimos infantiles. Y pues claro, para mí lo hice con un gran amor, ¿verdad? Para mis nietos mayores, que ahorita ya tienen 19 años ambos. Este se llama La abuela y yo. Luego hice, bueno, Los hijos del volcán, que hicimos en conjunción o en conjunto con otros 3 compañeros de Cuimu, Agustina Pulido Chávez, Eduardo Montiel Caudillo, Jesús García Rincón. Una de las integrantes de Cuimu es la maestra Agustina Pulido Chávez. Ella es originaria, dice ella, ¿verdad? Ella es originaria, ella es purépecha. Ella dice que fue creada o fue fecundada allá en San Salvador Cumbutcio y nació en Calzoncin. Como ustedes saben, los sobrevivientes de San Salvador son ahora los habitantes de Calzoncin. Su mamá, pues allá vivió, allá nació, su papá, su abuelo es o era Dionisio Pulido, el primer hombre que vio nacer un volcán. Y eso viene en los libros de texto. Don Dionisio Pulido era su abuelo. Aquí está la foto de don Dionisio Pulido. Entonces, a raíz de que ella nos contaba ese tipo de cosas, dijimos, vamos a hacer un libro, vamos a entrevistar a los sobrevivientes para que exista el testimonio de cómo vivían en ese pueblo, de que exista también la verdad de que no solamente existió San Juan, sino que existió otro pueblo, porque mucha gente no sabía más que de San Juan, porque quedaron las torres, pero de San Salvador no quedó nada, porque quedó sepultado, ¿verdad? Entonces, por eso lo empezamos a hacer. Visitamos San Juan, visitamos Sangahuan y Calzoncin. Y al principio era difícil, porque las personas originarias son desconfiadas por naturaleza, pero gracias a que la maestra Agustina Pulido sabe hablar perfectamente bien el purépecha, empezó a identificarse con ellos y ya de esa manera empezaron a tener confianza con nosotros, ya nos dejaban entrar a sus casas y empezamos a grabarlos inclusive con video y todo, ¿no? Fueron más de 60 personas mayores de 60 años, como te decía, de los cuales ya muchos ya no están con nosotros. Una de ellas, de las entrevistadas, cuando vio el libro, muy contenta nos dijo, qué feliz estoy de ver este libro, porque ahora ya sé que nunca me voy a morir. Y aquí está. Entonces fue una experiencia maravillosa, todavía este libro, también fue a Europa este libro, allá lo presentamos en Italia, en España, en el país lo hemos presentado en muchas partes, en el Senado de la República, con los diputados, en varias universidades, en el Colegio de Michoacán, fue reconocido y fue presentado. Es un libro que nos ha dado muchas satisfacciones. Esta es la 2ª edición y estamos tratando de hacer la 3ª, pero como ustedes saben, por falta de recurso, no lo hemos hecho todavía. Bueno, a ver, ¿cuál sería? Bueno, voy a hablar de Basta. También lo hicimos en Cuimo y es una antología de poemas y de cuentos de puras mujeres, de puras escritoras. Miren qué bonita portada. Y que es sugestiva, ¿verdad? Con grabados de Carlos Cepeda, nuestro querido amigo Carlos, que siempre nos ha regalado sus grabados, no nos cobra nada por ello. Y lo presentamos en un Día Internacional de la Mujer con alrededor de 35 escritoras uruapenses. Muy buen libro también, se los recomiendo. Luego les puedo hablar pues de El sueño de Sor Juana fue la primera antología del Círculo de Escritoras Uruapenses. Este círculo ya estamos ahora en marzo por cumplir 3 años. 3 años de que iniciamos trabajos y esta es nuestra primera antología. No traemos la de cuento, así aquí está. Esta es la segunda, es de cuentos nada más, es de poesía y cuento, es de cuentos nada más. También del Círculo de Escritoras Uruapenses. Que aquí nos reuníamos, siempre nos hemos reunido aquí, a excepción de la vez pasada, el jueves pasado, que nos reunimos en otro café. Ahora ya no somos nada más escritoras uruapenses, somos Círculo de Escritores Uruapenses, porque ya estamos incluyendo también escritores que se han integrado con nosotros y no quisimos de ninguna manera también ser discriminatorios como nos discriminan a las mujeres, no quisimos caer en lo mismo. Y también tenemos varones,
todavía es dominado por los hombres. La mayor cantidad de publicaciones de poesía y de cuento y de lo que sea es de hombres todavía. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, te lo digo por mí y por las escritoras también, que sé cómo han compartido experiencias y demás. Sí ha costado trabajo, hay que buscar espacios, hay que luchar en contra del prejuicio, sobre todo del prejuicio machista que hay de que las mujeres no somos capaces de hacer las cosas, de que siempre necesitamos de un tutor que nos diga cómo. Hemos luchado también porque ahora somos muchas las mujeres que tenemos carreras universitarias y eso, ante la sociedad, sí da un estatus, definitivamente, da un estatus y eso también nos hace tener ya un poquito más de poder. Claro, hay muchas mujeres todavía que están bajo la suela del zapato de un hombre. Y fíjense que yo he visto tristemente que muchas veces es porque la misma mujer, con esto del feminismo extremo, o feminazis que les llaman ahora, se han puesto también en ese lugar. Se han puesto en ese lugar, ellas mismas, sin saberlo o sin sentirlo. Porque erróneamente creen que la igualdad se va a conseguir haciendo lo mismo que hacen los hombres. Y no es así. Para mí no es así, ¿verdad? La igualdad se va a conseguir cuando logremos oportunidades, claro, igual que los hombres, cuando logremos el reconocimiento, espacios, igual que los hombres, sí. Pero no igual que los hombres en todos los aspectos, porque los hombres pues también tienen muchos defectos, ¿verdad? Igual que nosotras. Entonces, si un hombre, por ejemplo, tiene muchas mujeres, pues dice la mujer, yo también voy a tener muchos hombres para ser igual. Entonces, creo que ahí se van a un extremo que en lugar de hacernos crecer como mujeres, quizá también nos degrada un poquito. Entonces, ahí creo que está un poquito mal entendido este aspecto del feminismo. Sí ha sido difícil, en mi caso quizá no tanto, porque mi familia no hubo este problema del machismo, nos educaron igual, nos dieron educación igual, pero bueno, Tomás, vivimos dentro de una sociedad, ¿verdad?, que también tiene todos estos rasgos y hay que luchar en contra de ellos. ¿Alguna vez le ha tocado sufrir este maestro? Sí, cómo no, así no recuerdo ahorita una cosa específica, pero sí, simplemente desde el hecho de que en el consultorio, que entra a consulta a un señor y ve que es doctora, como que se queda así, como que quién sabe, ¿verdad? A lo mejor sí entro, a lo mejor no entro. Ha llegado a pasar, menos actualmente, porque algunos piensan que una mujer no es capaz, igual como lo puede ser un hombre. En la actualidad ya es menos, porque ya la mujer estamos en todas las áreas del conocimiento. Este libro es los trabajos literarios de mi papá, Bolívar Ramírez Barragán. Como te decía, él también le gustaba mucho el arte, la literatura, etc. Y él escribía, pero no publicaba nunca. Entonces, cuando ya era mayor, él también asistía a los grupos literarios que yo iba, lo invitaba y él sí iba también, ya mayor, él iba. Y escribió más. Entonces, un día le pregunté que si le gustaría publicar, me dijo que sí, pero no alcanzó a hacerlo porque falleció en el 2018. Entonces, yo en cuanto pude, rescaté todos sus trabajos y publiqué su libro. Una gran satisfacción para mí y para él allá en el cielo. Yo sé que es una gran satisfacción. Se llama Tierra Mojada, Apuntes de una vida plena, un hombre de su tiempo. Él nació en el 1928, sí, en el 28, y murió en el 2018. Así que cuenta cómo era el Uruapan de antes, de aquellos años de los 50, por ejemplo, de los 40, cómo era la sociedad, las amistades, la escuela, etc. Es interesante. Otro libro, estos basta. Bueno, este es un taller muy bonito que dimos el Círculo de Escritoras Uruapenses en la ESFU número 1, la secundaria número 1. Dimos un taller de cuento que duró más de 3 meses y con los chicos de tercero, más que nada, nos mandaban a los chicos y chicas de tercero, y después de
de tallerear, de enseñarles o de tratar de enseñarles pues cómo se hace un cuento y demás. Ellos hicieron sus textos, sus cuentos y aparecen en esta antología que se les regalamos con mucho cariño. Imagínense la emoción de ellos de ver su cuento aquí, cuando tantos escritores jamás han logrado publicar, ellos veían su cuento con mucha ilusión. Pero tristemente también nos dimos cuenta de que no son apoyados por sus papás ni por muchos maestros. No les daban importancia. El día que se les entregó su diploma de participación, pues no llegó ni el director con decirles, tristemente. Y lo aprecio mucho además, porque se portó muy bien para ayudarnos con este taller, no ha de haber podido, pero no le dieron la importancia que debió tener. Los mismos papás de estos niños tampoco se acercaron el día que hicieron la presentación, tampoco estaban ahí. Entonces digo, ¿cómo es posible estos niños? ¿Cómo van a sentir la motivación de seguir escribiendo? Entonces lo que nosotros les llevamos fue una lucecita que si alguno de ellos quiere seguir escribiendo, lo va a hacer. Que uno lo hace entre 100, bueno, uno ya. Porque estamos convencidos en Cuimo y yo de manera personal que la promoción de la cultura y sobre todo pues las artes en cualquiera de sus ramas nos debe hacer mejores personas. Y creo que es la única esperanza de mejorar nuestra sociedad. Si no, ¿cómo? Tenemos que ser mejores. Y la educación de las escuelas, esa no nos va a hacer mejores personas, mejores seres humanos. Nos va a hacer saber más para funcionar mejor, para llegar a la secundaria, adquirir una profesión y luego trabajar, ¿verdad? Para ser funcionales dentro de una sociedad. Pero para ser mejores seres humanos necesitamos de los valores. Y el arte nos hace sensibles y nos permite visualizar los valores. Por eso es que nosotros hacemos este tipo de cosas y otras cosas que hemos hecho. Por ejemplo, este es ¿cómo se llama? Una plaquette que se llama La Casita y también son textos míos que hablan acerca de temas relacionados con las casas, ¿verdad? Se llama La Casita. Tengo este otro, este que fue publicado hace 2 años, más o menos, se llama Corazón Noche, y son textos, fíjense, lo publiqué hace 2 años, 1 año y medio, pero son textos que yo escribí hace como 15 años, porque creo yo, y al menos así yo lo he vivido y estoy convencida, de que los textos deben guardarse, no sacarlos así recién, porque están crudos, ¿verdad? Están crudos. Entonces hay que dejarlos reposar y después volver a ellos y otra vez, hasta el momento en que digo, no, bueno, como que ya está el momento. Yo en lo personal nunca estoy satisfecha con los textos que escribo. Nunca. Siempre digo, es que aquí mejor lo hubiera cambiado. Pero me dicen mis amigos, no, es que ya, si no, ¿cuándo vas a publicar? Bueno, ok. Entonces ese tenía como 15 años los textos de aquí, se llama Corazón Noche. Y fue una etapa, pues ahora sí, una etapa oscura por la que yo pasé en el aspecto sentimental, en el amor romántico, por decir. Luego, que se llama De Eva y otras santas. Lo publiqué hace unos 3 meses, 4, y pero también son textos de hace unos 8 años. También me dio grandes satisfacciones y me da este poemario porque habla esencialmente de la mujer, ¿verdad? Como la creadora primigenia y actual hasta el momento. Y Abrazantes, que lo publico en 2 colores, que todavía no lo presento, apenas me lo entregaron el día de hoy, lo publico en 2 colores, y Abrazantes son textos escritos durante la pandemia. Fíjense, fue en el 2020 que inició la pandemia y apenas lo estoy publicando. Pero creo que la pandemia fue una oportunidad hermosa que tuvimos todos, no solamente los que escribimos o hacemos arte de alguna manera, todos una oportunidad de introspección, de conocernos, de saber lo que es la soledad, de vivirla y de tener la esperanza de que
va a llegar el momento en que nos vamos a volver a abrazar sin peligro de contagiarnos. Este apenas lo voy a presentar al público. Mira, puede llegar algún momento en que digo, no, ya no voy a escribir. Pero no, hay una vocecita interior que te dice, sí vas a escribir, y lo vuelve uno a hacer. Porque además el arte en general, como la escritura, es una manera de catarsis, de sanarnos, de expresarnos. Y creo que, en primer lugar, los que hacemos esto, como yo, lo hacemos por nosotros mismos, por mí misma. Yo no lo hago tanto porque me lean, que claro, es un privilegio que me lean, porque al leerlo se completa el círculo de la obra de arte, dicen, ¿verdad? Es el creador, la obra y el espectador, para que se complete. Pero yo lo hago para expresar lo que siento, dolor, alegría, incertidumbre, soledad, etc. Ahorita estoy yo escribiendo algunos otros textos que hablan de dolor, mucho dolor porque estoy pasando por esa etapa. Entonces, ¿qué hago? No puedo yo ni con la psicóloga ni con mis amigos, sí, expresarlo, decirlo con mi familia, pero a la hora de escribirlo es otra cosa, porque es algo muy íntimo y puedo decir lo que yo quiera sin que nadie me diga nada, ni me contesten, ni traten de consolarme, ni de nada. Ese es el poder de la escritura, pero al verlo plasmado hay un alivio. Jamás me imaginé, nunca jamás. De hecho, aún ahora no lo creo, que yo tenga estos libros y que haya personas que lo lean. No lo creo, es como un sueño, es como regalos de la vida, sorpresas que la vida te va dando. Porque nadie sabe el mañana. No es cierto, nadie lo sabe, aunque lo tengas muy planeado. Nadie sabe lo que va a suceder saliendo de aquí, inclusive, ¿no? Mucho menos en años futuros. Así que la vida a mí me ha sorprendido agradablemente en la mayoría de las ocasiones, porque así es la vida. Estamos en el mundo, ¿verdad? Para mí el reconocimiento mayor es que alguien lo lea y que me diga, ¿sabes qué? Esto me encantó. Esto que dijiste aquí, lo sentí como si yo lo hubiera escrito. Ese es el mayor reconocimiento. No tanto los diplomas o los premios. Pues claro, en mi ego me siento halagada, ¿verdad? Pero el mayor reconocimiento es que la gente los lea y que me diga qué sienten. Por ejemplo, en este de Abrazantes que apenas voy a publicar, ahora pusimos una página al principio donde le pregunto al lector que va a iniciar a leer este libro qué es lo que espera encontrar en este libro y que lo escriba aquí. Y luego al final otra página, 2 páginas que dicen ¿encontraste lo que buscabas o qué encontraste? Y que lo escriban aquí. Porque me parece una manera de retroalimentación y una manera más rica para el lector también, porque es una manera en que él también analice y diga, ay, de veras, ¿por qué quiero leer este libro? ¿Qué creo que hay aquí? Y al final, pues si es que no encontré lo que buscaba, o sí lo encontré, o encontré otra cosa, porque es una manera también de analizarnos a nosotros mismos. Uruapan se caracteriza, y nos lo han dicho personas de fuera de Michoacán inclusive, que hay muchos escritores. Lo que yo veo de negativo es que muchos son muy individualistas y trabajan en su pasión, que es la escritura, y está bien, pero como que no trabajan mucho hacia la comunidad. Y bueno, es una forma de ser y es válido, ¿no? Yo sí quisiera y me gustaría, ojalá, que todos los que hacemos arte de alguna manera u otra, lo promovamos también en la comunidad. Y por ejemplo, como nosotros que hacemos talleres literarios, es una forma de promover la literatura, todos los demás también de alguna manera lo hicieran, porque entonces todos vamos a contribuir a lo mismo, ¿verdad? A estos valores, a sensibilizar a los niños, a que encuentren su sensibilidad, como decías, y expresarla. Pero sí es cierto que a raíz de los talleres literarios como Nezahualcóyotl, como Ambrosía,
hemos venido haciendo más talleres literarios y además se han gestado otros no fundados por nosotros, por otros escritores, y los felicito, a todos los felicito porque esa es una manera también de promover el arte, ¿no? Haciendo los talleres literarios. Ahora, pues ya se ha visto por ahí otros talleres, simplemente el encuentro de escritores, de poetas del Cupaticio, que organizan nuestros amigos Martín Paz y Raúl Salapa. Bueno, ese es un ejemplo también. Y hay muchos otros ejemplos de círculos de lectura. Por ejemplo, hay varios talleres o salas de lectura o clubes de lectura que se hacen presenciales o se hacen a través de Zoom. Y la mayoría están coordinados por mujeres, de lo que decías tú. La mayoría, y también leen mucho, sesionan cada 8 días. Pero sí hemos visto que a través de estos años se han organizado más estos talleres, estas actividades. Pero yo invito también con mucho cariño a los escritores o a los artistas en general a promover su arte más todavía dentro de la comunidad para que Uruapan cada día sea un Uruapan con más arte, con más cultura. Todo es cultura, lógicamente, pero me refiero al arte, la escritura, la pintura, etcétera, etcétera. Si todos trabajamos para la comunidad, para los niños, para los grupos vulnerables, creo que más pronto llegaremos a ser el Uruapan que todos queremos. Yo pienso que tiene que ver mucho también con la amistad, porque uno va a un lugar donde te sientes bien, con personas con las que te sientes bien. Entonces, si vas creando lazos de amistad con las personas, se van haciendo estos grupos y no nada más nos reunimos por el mero hecho de aprender a escribir, sino porque nos da gusto vernos, porque somos amigos y amigas. Antes de Nezahualcóyotl, dicen que había otro grupo, yo no asistí a ese, no lo conocí nunca, que estaba coordinado por Gaspar Aguilera, un escritor moreliano muy importante, que ya falleció, y que él no sé si vivía aquí o venía cada semana a dar un taller, y también de ahí salieron grandes escritores. Del taller literario Ambrosía surgieron varios escritores que han destacado, por ejemplo, Armando Salgado, que ha destacado a nivel internacional con innumerables premios, y surgió ahí en Ambrosía, o al menos ahí inició. Y muchos otros, de ahí de Ambrosía, se han hecho varios también talleres. Y eso me da mucho gusto, me encanta. Somos hermanos del mismo arte, somos hermanos de las letras, y siempre que nos vemos con gusto. Que tenemos diferente forma de ser, diferente manera de llevar un taller y de coordinar, qué bueno, porque debe haber diferencias y así la gente escoge donde se siente mejor. Muchos sueños. Puedes seguir publicando, lógicamente, seguir haciendo este trabajo comunitario de la promoción de la lectura, con los niños, con los jóvenes, con las personas más desvalidas. Eso en el aspecto, de la literatura, aprender más, lógicamente, leer más, que no nos alcanza el tiempo, ¿verdad?, para tanto que hay que leer, pero que es importante leer, si no, no podemos escribir. Sí escribiremos, ¿verdad?, pero no literariamente. Todos los que quieran escribir, yo les sugiero humildemente que lean. Simplemente aprendemos ortografía, aprendemos sintaxis. Hay que leer, porque si no, lo que escribimos se vuelve algo común, cualquier cosa que no tiene valor literario. Valor expresivo, sí, para decir lo que siento, pero ya para hacerlo literariamente se requiere leer y hay que hacerlo. A veces tenemos flojerita, a todos quizá, sobre todo los jóvenes ahorita con los medios digitales, con el TikTok y todo esto, los jóvenes ya les da flojera leer un libro. Pero también en las redes tenemos libros, ustedes saben, hay libros digitales, pues hay que leer allí en su celular, pónganse a leer, hay muchísimos libros, casi todos están también ya en PDF y los pueden leer. ¿Qué me falta por hacer? Pues muchas cosas te decía, pero yo lo único que espero de la vida es estar serena, aceptar lo que venga, que no depende de mí, y darles a mis seres queridos lo mejor que yo tenga, que en todo caso es serenidad. No puedo dar nada más. Bueno, en primer lugar, que no hubiera violencia.
pero sé que para eso hay que trabajar desde abajo, desde los niños, desde los jóvenes, por eso lo estamos haciendo en Cuimo y de manera personal. Hay que vivir los valores que valen, porque pudiéramos decir, otra gente tiene otro tipo de valores, como el conseguir dinero, que pudiéramos decir que es un antivalor, pero para esta persona es su valor. Ella quiere tener dinero a como de lugar. Pues sí, pero no es un valor bueno, es un antivalor. Y si los papás y los maestros y los adultos no nos ven, no practicamos los valores, los niños y los jóvenes no lo van a hacer. Porque acuérdense que los niños y los jóvenes no escuchan, sino ven, observan, y es lo que aprenden. Sí es difícil, es un sueño, pero creo que si todos nos unimos, poco a poquito podemos lograrlo, porque yo no quiero ser fatalista ni quiero pensar que ya no hay esperanza para la humanidad, no solo para Europa, para la humanidad, las guerras, el hambre, el cambio climático, etcétera, ¿no? La gente, a pesar de que hay gente que no me enorgullece, en general creo que la mayoría es gente que me hace sentir orgullosa. Quienes me rodean, quienes conozco, quienes veo, como ustedes. Los felicito, son unos jóvenes que enorgullecen a Uruapan.